SCP-210. Casa inundada. Categoría: seguro. Descripción: SCP-210 es una mansión de 2 pisos inundada hasta una altura de 4.35 metros con una sustancia fluida desconocida. La sustancia, designada SCP-210-01, posee un índice de refracción casi idéntico al del agua. Este fluido es invisible desde el exterior de SCP-210 y no fluye fuera de SCP-210 si se abre una puerta o una ventana. Cualquier criatura viviente que entre en contacto con SCP-210-01 entra en un estado similar al sueño y comienza a desplazarse por SCP-210-01 como si fuese neutralmente boyante. Los seres atrapados de esta manera son designados SCP-210-02. Hasta la fecha, se han catalogado censurado instancias de SCP-210-02 de manera remota. Las instancias de SCP-210-02 emiten un hilillo constante de burbujas como si estuviesen exhalando a pesar de que no se ha identificado ninguna fuente de aire, y los sujetos parecen respirar normalmente. Se ha notado que los sujetos se mueven lentamente a través de SCP-210-01, como si bailaran. No se ha determinado si esto está en poder de los sujetos o de las microcorrientes dentro de SCP-210-01. SCP-210 llegó a la atención de la Fundación cuando un agente encubierto en el Departamento de Policía del Condado de censurado recibió varios reportes de desapariciones relacionadas entre sí. El destacamento móvil IOTA 12, malditos federales, fue enviado para interceptar las investigaciones. Las desapariciones fueron rápidamente rastreadas hacia una fiesta celebrada en SCP-210 en el día censurado de 2000, censurado resultando en las subsecuentes desapariciones de varias personas que realizaban investigaciones privadas. 2 miembros del equipo fueron perdidos durante el contacto inicial con SCP-210, el primero al entrar por la puerta delantera, y el segundo al intentar recuperar al primero. Anexo 210-01. Todos los intentos por remover a SCP-210-02 de SCP-210-01 han fracasado, ya que las instancias de SCP-210-02 que llegan a la orilla de SCP-210-01 no avanzan más allá de los límites. Las instancias de SCP-210-02 no pueden ser dañadas. Esta propiedad se extiende a la indumentaria, lo cual es evidente tras varios intentos por obtener muestras. El mobiliario y otros objetos inanimados en el interior de SCP-210-01 se comportan como lo harían en condiciones atmosféricas normales, y pueden ser retirados de la residencia. Los objetos obtenidos no muestran ninguna anomalía. Anexo 210-02. La observación remota de SCP-210 el día censurado de 2000 censurado me fue incapaz de localizar a SCP-210-0207. Nota: hemos sido completamente incapaces de localizar a SCP-210-07 en observaciones subsecuentes. Se ha solicitado la colocación de rastreadores en caso de que ocurran desapariciones adicionales. Investigador. censurado Procedimientos especiales de contención. La propiedad que contiene a SCP-210 ha sido designada como sitio censurado La responsabilidad primaria de los guardias en el sitio censurado es prevenir la entrada de intrusos y mantener la fachada detallada en el documento 210-01. Se ha determinado que los cuartos para el servicio adyacentes a SCP-210 son seguros para ocupación humana y pueden ser usados como alojamiento in situ. Un vehículo a control remoto debe ser enviado al interior de SCP-210 una vez al mes para catalogar cualquier cambio. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.